A ver, pensemos en esto por un segundo. Cada 5 días, la población mundial aumenta en más de 1 millón de personas. ¿Cómo? Pues porque nacen casi 2 millones y mueren unas 800.000. Este ritmo, que es vertiginoso, es el telón de fondo de la increíble historia de cómo nuestra especie ha llegado a ser tan numerosa. Así que vamos a meternos de lleno en esa historia. Vamos a explorar cómo hemos llegado a ser tantos, qué es lo que impulsa este crecimiento y, sobre todo, qué significa para el futuro del planeta que al final compartimos entre todos. Para entender dónde estamos ahora es que no queda otra que mirar atrás. Durante casi toda nuestra historia, la población humana fue sorprendentemente estable, pero de repente, en lo que a escala geológica es un parpadeo, algo cambió. Y cambió, vaya si cambió, drásticamente. Miremos esta línea de tiempo. Durante miles de años, poquita cosa. La población, muy baja. La agricultura nos dio un primer empujón, sí, pero luego llegaban plagas, como la peste negra, y ¡zas!, nos hacían retroceder. Y de pronto, en los últimos 400 años, la curva se vuelve prácticamente vertical. Mejoras en la sanidad, mejores condiciones de vida, las tasas de mortalidad cayeron en picado, y ahí empezó la era de la explosión demográfica. Y si hay un lugar que personifica esta explosión y todas sus complejidades, ese es China. Con más de 1.300 millones de habitantes, su historia reciente es como un microcosmos de los desafíos a los que nos enfrentamos a nivel global. Cómo equilibrar el crecimiento de la población, el desarrollo de la economía y, claro, la salud del medio ambiente. Pero ojo, aquí está la clave. No se trata solo de cuánta gente hay. Aunque Estados Unidos tiene una población mucho más pequeña, su nivel de consumo histórico ha sido, inmenso. Ahora, con la industrialización a toda máquina de China, se ha convertido en el mayor emisor de CO2 del mundo. Esto nos enseña algo fundamental. El impacto no depende solo de cuántos somos, sino de cómo vivimos. Vale, este crecimiento explosivo no ocurre porque sí, no es aleatorio. De hecho, hay un modelo que la ciencia utiliza para explicar estos patrones. Se conoce como la transición demográfica. Y la verdad es que nos ayuda a entender bastante bien el viaje de una población a lo largo del tiempo. Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo se consigue frenar ese tren que parece imparable? Pues esta teoría, la de la transición demográfica, nos da una especie de hoja de ruta. Un patrón que, curiosamente, se ha repetido en muchos países a medida que se han ido desarrollando. Este viaje suele dividirse en 4 etapas, 4 fases. Es una evolución desde una sociedad preindustrial hasta una postindustrial. Y en cada una de estas paradas, el equilibrio entre cuánta gente nace y cuánta gente muere es lo que marca el ritmo del crecimiento. Empecemos por la fase 1. En las sociedades preindustriales la vida era muy dura. Nacían muchos niños, sí, pero las enfermedades, la falta de higiene y las condiciones tan difíciles hacían que la tasa de mortalidad también fuera altísima. Al final, una cosa se comía la otra, y la población se mantenía más o menos estancada. Y entonces llega la fase 2, el momento de la explosión. Las mejoras en sanidad, el acceso a agua potable, a más comida, todo esto hace que la tasa de mortalidad caiga en picado. El problema, que la cultura tarda más en cambiar. Las familias, por costumbre, siguen teniendo muchos hijos. Y claro, esa diferencia, esa brecha enorme entre una natalidad alta y una mortalidad que baja de golpe, es lo que provoca que la población se dispare. Ya en la fase 3, la cosa empieza a calmarse. La economía mejora, la educación se extiende, sobre todo para las mujeres, y la gente empieza a tener menos hijos. Los niños dejan de ser una ayuda en el campo para convertirse, en una inversión a largo plazo. La tasa de natalidad por fin empieza a bajar y se acerca a la de mortalidad, que ya era baja. El crecimiento se frena. Y finalmente, llegamos a la fase 4, que es donde están ahora mismo muchos países desarrollados. Tanto la natalidad como la mortalidad son bajas. De hecho, a veces la natalidad cae por debajo de la mortalidad, y esto lleva a que la población no solo se estabilice, sino que empiece a reducirse. Países como Japón, Alemania o Italia ya están ahí. Pero, cuidado. Incluso cuando un país consigue reducir su tasa de fecundidad, la población no para de crecer al instante. Esto pasa por algo llamado impulso demográfico. La analogía del tren de mercancías es perfecta. Aunque pises el freno a fondo, la inercia hace que el tren siga avanzando un buen trecho. Pues aquí igual, queda una generación muy numerosa de jóvenes que está en edad de tener hijos, y eso mantiene el crecimiento durante varias décadas más. Llegamos a un punto crucial. Entender que el número de personas es solo una parte de la ecuación. El impacto real que tenemos en el planeta depende de algo más, algo fundamental, nuestro estilo de vida. Y para medir esto, la ciencia tiene una fórmula muy útil.
Se llama la ecuación IPAT. El impacto es igual a la población, multiplicada por la A de affluence, que podemos traducir como riqueza o nivel de consumo, y por la T de tecnología. Esto demuestra clarísimamente que una población pequeña pero muy rica puede tener un impacto igual o mayor que una población enorme pero pobre. La tecnología, por su parte, es el comodín. Puede hacer las cosas mucho peores o, si se usa bien, puede ayudar a mitigarlo. Para que nos hagamos una idea de qué significa ese factor de riqueza, miremos la huella ecológica, que mide los recursos que consumimos. En Estados Unidos, la huella media es de unas 9 hectáreas por persona. La media mundial es de 2,7 hectáreas. Ya se ve una diferencia importante, ¿verdad? Y ahora, Haití. Solo media hectárea. Esto quiere decir que el impacto de una persona en Estados Unidos equivale más o menos al de 18 personas en Haití. Es una ilustración brutal de la enorme desigualdad que hay en el consumo a nivel global. Con todo este panorama sobre la mesa, la pregunta es inevitable. ¿Estamos condenados a un modelo de alto consumo para poder desarrollarnos? ¿O quizá existe otro camino? Pues la respuesta es que sí, podría haber otro camino. El estado de Kerala en la India es un caso de estudio fascinante. Consiguieron estabilizar su población sin pasar por el aro de la industrialización masiva y el consumo desorbitado. ¿Y cómo lo hicieron? Pues se centraron en las llamadas 3 Es: educación, empleo y equidad de género. Con tasas de alfabetización de más del 90% tanto para hombres como para mujeres y una cultura que valora y da poder a la mujer, fueron ellas mismas las que tomaron las riendas de su planificación familiar. Y los resultados saltan a la vista. La tasa de fecundidad de Kerala es de 2, por debajo de la media de la India, e incluso por debajo del nivel de reemplazo. Esto demuestra que el desarrollo no tiene por qué ir de la mano del consumo intensivo de recursos. A veces, la equidad social puede ser una herramienta para la sostenibilidad mucho más poderosa. Y este es el meollo de la cuestión. La advertencia de miles de científicos en la evaluación de ecosistemas del milenio es clara. Lo que hacemos está poniendo en jaque la capacidad del planeta para sostenernos a nosotros y a las generaciones que vengan. Y todo esto nos deja con la pregunta final, la que probablemente define nuestro siglo. ¿Cómo se consigue ese equilibrio? ¿Cómo podemos lograr una vida digna para miles de millones de personas sin destruir los sistemas naturales que precisamente nos permiten estar aquí? La respuesta que demos a esa pregunta va a definir la historia de la humanidad en los próximos años.